y está con nosotros la doctora Soledad Alonso. Si usted acaba de sintonizar, hoy hablaremos sobre trastorno bipolar, pero usted tiene el permiso de comunicarse si tiene algún tema de salud mental y poder consultarlo con la doctora Alonso en el programa del día de hoy. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, entrando en materia de inmediato, trastorno bipolar, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente utiliza este término de una manera muy indiscriminada. Es bipolar, porque cambia mucho de humor. Temas de canciones que se tratan precisamente. Tú eres bipolar y coros de música urbana muy popular que utilizan el término bipolar de una manera muy simple. Sin embargo, quiero empezar porque estamos enfocándonos en población no médica para que entienda temas médicos. Exacto. Principalmente. Ahí viene el más claro ejemplo de todos los extremos son malos. Todos. Todos tenemos la capacidad de reaccionar en las diferentes noticias y etapas de la vida. Todos nos dan una buena noticia, nos ponemos contentos. Nos dan una mala noticia, nos ponemos tristes, nos podemos enojar, pero de una manera ya hacia los extremos que sea poco funcional, viene siendo casi la definición de un trastorno bipolar. Es una condición médica de un trastorno del estado de ánimo donde nos vamos hacia los dos extremos. Demasiada expansividad, un estado de ánimo persistentemente elevado a un nivel patológico, o un estado demasiado deprimido tendiendo hacia el polo de la depresión, hacia la baja. Estoy demasiado feliz y de repente todos los extremos son malos, pero no es una simple reacción temporal de un ratito, de unos minutos. Ya tenemos que cumplir criterio de intensidad, de disfunción, que tú no puedas funcionar en las diferentes esferas de tu vida, y que tenemos el criterio tiempo, que también es muy importante. El criterio tiempo, dependiendo de cuál de los dos polos estemos hablando, de estos dos extremos del estado de ánimo, puede ser diferente, pero si tenemos que intervenir de una manera clínica con una hospitalización o aparecen síntomas psicóticos, por ejemplo, ya el criterio tiempo queda totalmente inválido. Automáticamente decimos, en el caso de un episodio de manía, sé que me estoy adelantando un poquito, pero para ir adelantando esta parte, en el caso de un episodio de manía tenemos que hablar de más de 7 días con este estado de ánimo demasiado alto. ¿Qué es la manía, doctora? Una manía, un episodio de manía, no es la manía que también hablamos de manera familiar. Tú tienes la maña de hacer tal cosa siempre, sino manía de estado de ánimo. La manía de estado de ánimo es un estado de ánimo demasiado elevado. Ideas de grandiosidad, una autoestima demasiado elevada, que tenemos una euforia demasiado llamativa, que incluso rompe con el estado de ánimo habitual del individuo. Eso es algo que muchas veces, por eso necesitamos alguna otra persona, un familiar, que acompañe al paciente, porque a veces el paciente mismo no se da cuenta. Para el paciente está súper bien. Sí. Yo me siento bien, me siento fenomenal. Me siento fenomenal, soy lo máximo y estoy en el mejor momento de mi vida. Mira que hasta estoy haciendo muchas cosas, no necesito ni dormir, no necesito ni comer, o más bien tengo que comer mucho porque como que me da mucha hambre para poder funcionar. Pero la persona no lo identifica. Casi siempre lo señala una tercera persona. Mire, esa persona es contenta, pero no tan así. Sí. Eso es algo común. Extraño. Eso es algo común. Muchas veces la familia que nos trae a su paciente o a su familiar con una dificultad en un episodio de manía lo dice, doctora, es contenta, es contento, pero se está pasando. Okay. Entonces, estos extremos ya son muy, muy llamativos. Habla demasiado, no se calla, tiene un tema de conversación permanente, se mueve todo el tiempo y siempre tiene algo que hacer. Y mira que me terminó un proyecto que normalmente hasta los jefes lo pueden decir, pero ese proyecto se demora una semana en terminar, si lo hizo en 2 días. Lo que se supone que hacen 7 lo hizo en 2. Pues eso es bueno, doctora. Yo iba a decir eso, pero qué bueno que lo dijo el doctor. Eso es. Rinde mucho. De hecho, está el episodio de manía y está la hipomanía también. O sea que la hipomanía todavía es relativamente funcional. Sí. A cualquier jefe le encanta tener un empleado en hipomanía. Sí. Y la persona en hipomanía se siente súper bien porque resuelve todo y no necesita hacer ninguna pausa porque tiene la energía. Sí. No coge tiempo rendir. Ni para almorzar. Le da para allá todo. No coge break, no hace falta dormir, no hace falta me vuelo la comida y yo termino todo rapidísimo. Entonces, ese es un extremo, ¿no? Ese es el polo hacia arriba de la manía. Está el estado de ánimo eufórico. Está a millón, ¿verdad?
eufórico, en la cresta de la ola. Y ese mismo, super high. Ese mismo individuo, esa misma persona, entonces se va también se va al extremo. otro extremo. Puede demorar un tiempo, incluso hay personas que sin necesidad de tratamiento es muy poco habitual y es muy peligroso. Muy peligroso, pero pueden verse casos de que sin un manejo pueden irse regulando, irse estabilizando como curso natural de la condición, de la enfermedad, y tienen un periodo de eutimia a veces de su estado de ánimo. Eutimia. ¿Qué es eso? Eutimia es el estado de ánimo modulado. Esa señora acorde. La señora eutimia. No, ya el periodo de eutimia es un periodo donde todos tenemos nuestro tono emocional modulado, regulado con respuestas adecuadas a los estresores del ambiente y nuestra capacidad de funcionar se mantiene intacta. No tenemos ningún inconveniente. Nos reímos, lloramos, nos enojamos sin llegar a los extremos. Esa es la eutimia. Sin embargo, a veces puede pasar por este periodo de eutimia, puede ser más largo o menos, y otras veces se lo saltan y van directamente entonces al polo de abajo y se deprimen. Comienzan y duran ya con el patrón de que aproximadamente 15 días con un estado de ánimo depresivo, que no tiene ganas de hacer nada, que tiene ideas de que no valgo para nada, de que no tengo energía, lo que me gusta hacer normalmente ya no tengo ganas de hacerlo. Pero son dos personas diferentes. No me genera placer. Por eso es que muchas veces en la calle se dice, tú pareces bipolar porque tú como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces esa persona, doctora, que usted está señalando al principio, esa persona súper high, súper alto, que es súper positivo, que tiene la autoestima a millón, que está todo bien, que es productivo, etcétera, y que luego entonces cae en un bound. Que se deprime. Que no se para de la cama, no quiere salir, los amigos lo van a visitar. Se siente que no sirve para nada, que nadie lo quiere. Lo invitan a los cumpleaños y de repente el más fiestero ya no quiere salir a la fiesta. Exacto, son dos personas diferentes. Parecerían, pero es la misma persona. Y a eso se le conoce como trastorno bipolar. Cuando cumple criterios en cuanto a cantidad de manifestaciones clínicas o síntomas, vamos a repetir para la gente que está sintonizando en este momento. Entonces, esas serían las características, ¿verdad? Una persona dos extremos. Que se va a los dos extremos. Así es. O se va al suelo y no quiere levantarse porque se siente acabado, nada le sabe a nada, o está en el Olimpo, que él es el dios Zeus. Así es. ¿Cuáles son los criterios que establecen ustedes para decir, bueno, mire, aquí hay un trastorno bipolar? En primer lugar, vámonos al extremo de la manía. A la manía. Para un trastorno bipolar tenemos que siempre, dependiendo del tipo, debemos identificar de manera clara y definida ambos episodios para hablar de trastorno bipolar. Generalmente podemos hablar de un trastorno depresivo, pero podemos tener la depresión, pero la depresión puede ser monopolar o bipolar. Y como hoy estamos hablando principalmente del bipolar, es el que hace las dos cosas, o hipomanía o manía. Una persona que solamente se le conozca depresión, no podemos hablar de bipolar. Porque no sube ese ánimo. Exactamente. Siempre es depresión y se conocería como lo que es la depresión unipolar o monopolar. Un solo polo y ya, trastorno depresivo mayor. Sin embargo, cuando una persona en su línea de vida, porque esto es un diagnóstico longitudinal, en este caso, que se tiene que tener varios episodios recogidos a lo largo de la historia de vida. Por ejemplo, siempre puede llegarnos en un primer episodio. Claro está, debemos nosotros como clínicos estar pendientes. Es posible que sea una depresión unipolar, monopolar, saber discriminar, síntomas atípicos. Pero cuando ya pasan años y se repiten varios episodios, tenemos que diferenciarlo. Cuando nos llega un paciente de 20 años, por ejemplo, con un episodio de manía, en ese momento ya es fácil hacer el diagnóstico, porque está en manía y tengo el extremo de arriba. No me cabe duda de que si hay manía, es un paciente bipolar. Cuando viene el tema es cuando nos llega en depresión. ¿Qué sucede? Que clínicamente tenemos que ver, preguntarle tanto al paciente y principalmente a la familia. Repito, el paciente pocas veces se da cuenta. Tiene que referirlo a otra persona. Pocas veces el paciente se da cuenta de que tuvo un periodo de tiempo con un estado de ánimo demasiado alto, o incluso no tan evidente y pudo haber hecho una hipomanía.
que es ya cuando dura menos y pasar inadvertido, pero funcionó súper bien, se mantuvo en la universidad, estuvo en el trabajo, no dejó de trabajar nunca. La familia dice, ay sí, pero estaba como que muy contento, pero nada al extremo. No generó preocupación. Hizo un episodio de hipomanía. Entonces, para ir definiendo estos puntos, bipolar tiene que haberse registrado en lo largo de su historia de vida un episodio de hipomanía o de manía, para hablar de bipolar. Lo más frecuente entonces es de los dos extremos, es la depresión. Lo más frecuente o la hipomanía y manía. Muchas veces cuando el paciente llega con manía, con un episodio de manía, es lo que llama la atención porque se sale de los esquemas, le preocupa a todo el mundo y te lo llevan a la consulta o a la emergencia. Sí. O sea, que si está depresivo, muchas veces puede pasar desapercibido. De hecho, en la práctica, y está muy bien descrito en la literatura, casi siempre cuando llega el paciente en un episodio de manía, me ha pasado con frecuencia en la práctica clínica, y el paciente llega en manía y cuando yo me voy preguntando, incluso en adolescentes, llegan adolescentes de 15 años hasta adultos jóvenes de 19 años o adolescente tardío, dependiendo de la clasificación que vamos a utilizar. Me llega manía y cuando le pregunto a la madre, ¿y alguna vez se ha deprimido? Como tal, no, pero, ay, sí, cuando nos separamos, no, el papá y yo, sí, como que yo recuerdo que ella estaba medio deprimida, pero nunca la llevamos. Nunca fue a consulta, o tal vez fue a psicología, pero nunca requirió medicación, o nunca habló con nadie. Hay veces en que ni siquiera la familia se da cuenta de que el paciente hizo un adolescente un episodio depresivo. Eso es preocupante, se dieron cuenta quizás de que estuvo un poco más callada de lo habitual durante un tiempo. Me pasó recientemente con una paciente que ingresé hace menos de un mes. Precisamente me llega en un episodio de manía franca. La familia nunca se dio cuenta de que la paciente había pasado un proceso depresivo cuando tenía 12 añitos. 11, 12 añitos, pero la paciente misma me describió, doctora, sí, cuando yo estaba en fase de estabilización. Ella hacía introspección de ciertas cosas y decía, doctora, sí, pero yo hasta pensé en morirme. Pero yo nunca le dije nada a nadie. Yo hablé con una pastora. Sí. Y ese es uno de los peligros del paciente que no recibe manejo oportuno con diagnóstico de un trastorno bipolar. Y mire qué importante, doctor, porque las cifras hablan de que 1 de cada 2 personas que viven con trastorno bipolar no están diagnosticadas. Así es. Tenemos un tema de subregistro. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, aquí en Dominicana todavía no tenemos una estadística certera, por eso no podemos hablar de un dato de este tipo, pero a nivel mundial se habla de que un 2% de las personas pueden tener un trastorno bipolar diagnosticado. Siempre recordemos de que hay un subregistro, que hay personas que nunca llegan a la consulta. Estamos hablando de los que llegan de una manera u otra vía emergencia o por alguna razón. Sí, los países organizados, doctora Alonso, hablan de que en el planeta hay aproximadamente unos 45 millones de personas con este trastorno. Así es. Lo que significa que estamos hablando de un número importante. Pregunta, doctora Alonso, ¿qué situación se ha identificado como la génesis del trastorno bipolar? ¿Dónde está el problema? ¿Si se ha ubicado? Todos sabemos que la psiquiatría de 30, 50 años atrás era Freud, ¿verdad? Así es. Muy ligada a un trastorno de la niñez. Había un tema ahí que fue superado o se ha verificado hoy que no todo es necesariamente esto, sino que hay trastornos de neurotransmisores y, en fin, ¿qué hay de evidencia? ¿Qué se ha visto? Todavía no hay evidencia exacta y fidedigna que podamos decir, vamos a diagnosticar el trastorno bipolar, le vamos a mandar X prueba y ya si eso me dio positivo o negativo, ya, eso es. Todavía eso no existe. El diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico. Todavía hay aspectos que están en proceso de investigación. Si es cierto, es multifactorial, genético, biológico, psicosocial. Dentro de los genéticos, sí, la vulnerabilidad, si hay algún familiar de primer grado, aumenta muchísimo la posibilidad de que una persona tenga un trastorno bipolar. Importante. Personas que sepan que en su familia alguien haya tenido un proceso depresivo,
un trastorno depresivo, aunque no necesariamente haya sido manejado clínicamente, porque eso es algo que tenemos que hacer en la práctica cada rato. Sí. ¿Alguien en tu familia se ha visto por psiquiatría, psicología? No. Pero alguien, ¿tú crees que se pudo haber deprimido? Bueno, sí, una tía que después del parto se puso depresiva y duró un año que no salía de su casa. Que se le subió el parto a la cabeza, dice la gente. Entonces, no la mujer, siempre ese familiar fue a buscar ayuda clínica, pero tenemos el antecedente. Lo típico es que no fuera. Lo típico es que no fuera. Pero tenemos el antecedente familiar. Entonces, con familiares de primer grado y segundo grado, aumenta la posibilidad de que una persona tenga trastorno bipolar. Hay estudios en gemelos donde se ha demostrado de que también aumenta la posibilidad. Eso nos da un fuerte carácter hereditario, que es muy importante. También la parte de estructuras cerebrales, incluso enfermedades médicas, hay una clasificación, aquí quiero hacer un paréntesis. Tenemos lo más común, el trastorno bipolar 1 y 2. Okay. ¿Cuál es 1 y cuál es 2? Precisamente a eso voy. El trastorno bipolar 1 es donde ya a lo largo de la historia de vida del individuo se ha identificado muy bien que han habido episodios de depresión y episodios de manía franca. Son más marcados. Episodios de depresión bien definidos y episodios de manía bien definidas, estamos hablando de un bipolar 1. Ahora, el bipolar tipo 2 es el paciente donde a lo largo de varios años de vida, cuando estamos haciendo la exploración, interrogando al paciente, haciendo la evolución de la condición, vemos que así ha hecho más episodios depresivos y episodios de hipomanía. Nunca manía franca. Nunca manía franca, solamente depresión, hipomanía, depresión, hipomanía, y de ahí no pasa. Es más difícil diagnosticar a eso. Es más difícil porque es más complicado que la persona te refiera a los episodios de hipomanía. Por eso siempre es importante que vaya alguien más a acompañar a la consulta. A pesar de que lo más común es que la gente vaya al psiquiatra solita. Aquí llegué y yo le voy a decir lo que me pasa, pero precisamente aquí podemos encontrar errores diagnósticos. Los casos que son más difíciles, doctora Alonso, ¿la gente va al psiquiatra o lo llevan? Generalmente lo llevan cuando están en episodios de manía. Bien profundo, ¿verdad? En episodios de manía siempre lo llevan. Difícilmente un paciente en manía llegue solito porque me siento mal, porque se sienten espectacularmente bien. Sí, claro. Siempre es llevado. Ahora, cuando un paciente está en un episodio depresivo, puede que llegue solo. Ya. Sin embargo, estos son los dos más descritos. Ahora, hay otras investigaciones que todavía están en proceso que les asignan otras categorías de numeritos en clasificación, aunque ya de manera cotidiana los conocemos como el que es inducido por medicamentos, que es un episodio, un trastorno bipolar inducido por alguna enfermedad orgánica. Pero yo quiero que hablemos, cuando regresemos de esta pausa, doctora, de sustancias como alcohol, abuso de sustancias como marihuana, la bondadosa marihuana que tanta gente anda hablando. Que le estamos defendiendo tanto. Tanta gente hablando fete, por no decir lo otro. Cocaína y el trastorno bipolar. ¿Cómo se marca, si existe evidencia, una conducta que puede desencadenar en esta condición a propósito del abuso de sustancias? Ya volvemos. Hoy conversamos con la doctora Soledad Alonso sobre trastorno bipolar.